Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Yo soy Mario y en esta ocasión les voy a mostrar cómo romper sus jeans para que luzcan como recién comprados. Estos jeans me quedan un poco apretados, por lo que haré roturas estratégicas para liberar la tensión en las zonas donde más los siento incómodos. Este truco ya lo he visto en varias marcas de renombre y el día de hoy se los mostraré, así que empecemos. Primero vamos a seleccionar las zonas donde vamos a realizar las rasgaduras y las vamos a marcar con una greda o un gis que tengamos en casa. Voy a marcarlo con una regla para que sea lo más exacto posible. Yo creo que voy a hacer por aquí, tanto como por acá, aquí uno tanto. Y de este lado también unos dos, este y este. Lo mismo, uno por aquí y otro por acá. Sería un corte a esta altura, otro corte sería por aquí y otro de este lado, más chiquito. Los podemos accionar como de aquí a acá y este de aquí, ya el cortito, aquí uno largo para que sea así más o menos. Y de este lado va a ser aquí uno a esta altura. Es importante que visualices dónde quieres cada rasgadura. Yo te recomiendo que te apoyes con Pinterest o Instagram antes de empezar. Con la punta del descosedor estoy jalando los hilos blancos para poder liberarlos de color y así poderlos sujetar con las pinzas. Las pinzas que estoy utilizando son unas pinzas para depilar. Te recomiendo que sean de este tipo para que te permitan ejercer la suficiente presión para sacar los hilos. En la zona de las rodillas vamos a trazar dos líneas completamente horizontales con respecto al sentido de la tela. Las vamos a marcar a 10 centímetros de ancho en cada rodilla para que sean parejitas. Aquí decidí marcar otras zonas donde quiero romper, pero como son muy largas, las dividí a la mitad por facilidad. Ahora pasamos a la segunda herramienta, es este Mototool. Si deseas dedicarte a esto, te recomiendo que te lo compres o uno neumático acompañado de un buen compresor porque se acaba bastante rápido el aire.
Así es como se ven después de los desgarres que acabamos de hacer, pero a mí en lo personal no me terminan de convencer. Me gusta que se hagan esas pelucitas en las zonas donde rompí, así que los voy a meter a lavar, pero únicamente con suavizante, ya que no los quiero aclarar más. Ese color me gusta mucho y este lavado no los cambiará en lo absoluto, sino al contrario, hará que el color perdure por mucho más tiempo. De este lado ya tenemos un poco de suavizante diluido. Vamos a meterlo a la lavadora junto con el pantalón. Recordemos que debe haber un poco de agua en nuestro pantalón. Cerramos. En este momento me encuentro colocando presillas en las zonas de la costura, porque como recordarán eliminé por completo la bastilla y quedó expuesta. Si no cuentan con este tipo de máquinas no se preocupen, les recomiendo que den varios remates con su máquina recta en esta zona y si desean tener el mismo acabado pueden utilizar su máquina de zigzag. Listo amigos, quiero que vean el resultado final ya del pantalón rasgado, que es un poquito diferente en la cámara. Voy a bajar un poquito mis luces para ver. Listo, espero que se vea un poquito mejor. Es que estoy un poquito a oscuras, pero miren, este es el resultado final. Esta es la rasgadura de las rodillas, así fue como se hicieron. Quiero que lo vean más de cerca. Miren. Ya con el lavado se hace este efecto, esta como pelucita que se hace en los contornos. No le jalé ni le hice absolutamente nada, solita se hizo. Y de este lado, quiero que vean los hilitos que le dejé, se hicieron así como que más gruesecitos. Aquí igual no le saqué más de este lado ni de este lado. Esto se hizo naturalmente con el lavado. Y quiero que vean esta partecita. Originalmente no me quedaban muy bien de aquí, me costaba mucho trabajo meterlos. Lo que hice fue cortarlos y hacerles estas rasgaduras, pues para que pudieran entrar mi pie mucho más fácil. Ay, me cansé. Miren, de este lado se ve igual. Lo hice tanto del lado delantero como del trasero. Y aquí le puse una presilladora. Perdón, aquí le puse una presilla. Si ustedes no tienen una presilladora, pueden colocarle o pueden darle varios remates o con su máquina de zigzag. Y esto reemplaza totalmente esta máquina. Y creo que sería todo. Ahora quiero mostrarles la rotura de la bolsa. Miren, esto solamente lo pasé con el Mototool. Y esta es de la bolsita trasera. Así es como se ve. Ay. Bueno, muchas gracias por llegar al final. Si el video te gustó, regálame tu pulgar arriba y suscríbete. De esta forma YouTube te avisará cuando suba un nuevo video. En la parte de la descripción te dejo mis redes sociales para que me sigas. Recuerda que tengo un canal alterno donde subo contenido totalmente diferente al mundo de la costura. Te lo dejo por aquí para que lo vayas a checar. Si quieres adquirir mis productos, te dejo el link en la descripción. Recuerda que tengo para decolorar, suavizar y descrudar la mezclilla. Si quieres cantidades diferentes a las que tengo publicadas, por favor házmelo saber por Facebook o Instagram y con mucho gusto nos ponemos de acuerdo. Cuídate mucho y nos vemos en un próximo video. Bye.